Bienvenidos chicos y chicas a las actividades diarias de Aprendo en Casa. Hoy día martes 22 de septiembre trabajaremos el área de matemática. Nuestro tema para hoy, comparamos números decimales que expresan las cantidades de los insumos usados en recetas. Necesitaremos para el día de hoy la ficha Resolvemos problemas de la vida cotidiana con números decimales y también las hojas del cuaderno de trabajo de matemáticas 89 y 90. Además de nuestras hojas de reuso, nuestros útiles escolares y nuestro cuaderno de matemáticas. Si tienes alguna duda para realizar la actividad, solicita el apoyo de algún familiar. Ayer investigaste sobre la producción de las vacunas para curar la enfermedad originada por el COVID-19. Hoy resolverás problemas de la vida cotidiana con cantidades decimales y utilizando estrategias diversas. Nuestra meta para hoy, resolver problemas de la vida cotidiana que implican acciones de comparación de números decimales, que expresan las cantidades de los insumos usados en recetas. Para ello te proponemos el problema número 1. Marina decidió preparar limonada para vender. Su abuelita les dijo que tenía 2 recetas que anotó hace muchos años. Tenemos la receta A de la limonada frozen y la receta B de la limonada casera. Lee detenidamente ambas recetas. Al leer las recetas se dieron cuenta que el número que indicaba la cantidad de litros de jugo de limón en la receta A se había borrado con el paso del tiempo. Ayuda a Marina a saber cuál es el número que se borró en la receta A. Sabiendo que la cantidad de jugo de limón de la receta B era 0,25 litros más que la cantidad de jugo de limón en la receta A. Si para la receta B se requería 0,70 litros de jugo de limón, ¿qué cantidad de jugo de limón se estuvo considerando en la receta A? Para la receta B recuerda que se requiere 0,25 litros de limón más que en la receta A. Entonces piensa, ¿cuál de las dos recetas se utiliza más limón? ¿Qué nos pide resolver el problema? ¿Cómo resolverías el problema? ¿Por qué? ¿Con qué materiales? ¿Qué estrategias utilizarás para resolver el problema? Recuerda siempre primero que se deben identificar los datos. Representa con barras o esquemas las condiciones del problema. También puedes usar jarras medidoras para representar la cantidad de limón. La cantidad de jugo de limón en la receta B era de 0,25 litros más que la cantidad de jugo de limón en la receta A. Observa el esquema. En la receta B, el total es 0,70 litros de jugo de limón y representa también 0,25 litros más que la receta A. La receta B utiliza más jugo de limón que la receta A. Ahora me queda averiguar cuánto jugo de limón necesita la receta A, sabiendo que en la receta A la cantidad de jugo de limón es menor que en la receta B. Esto es lo que vamos a averiguar, esta porción del jugo de limón.
¿Cuál de los tres esquemas podrá responder a la pregunta ¿qué cantidad de jugo de limón estuvo considerado en la receta A? En el esquema A, ambas cantidades son iguales. En el esquema B, representa que la receta A utiliza mucho más jugo de limón que la receta B. Y en el esquema C, la receta A representa menos jugo de limón que la receta B. ¿Cuál de las tres representará la solución del problema? El esquema C, porque dice que la cantidad de jugo de limón de la receta B era de 0,25 litros más de jugo de limón que la receta A. Ahora, ¿cuál de las dos operaciones nos permitirá desarrollar el problema? Muy bien, felicitaciones. La alternativa B. Debemos realizar una resta. Debemos restar al total de jugo de limón de la receta B la cantidad que sobrepasa a la receta A. Observa acá, la cantidad de jugo de limón de la receta A será 0,70 menos 0,25. 0,70 menos 0,25. Tenemos las unidades enteras, los décimos y los centésimos. Entonces, al realizar la sustracción, nos dará la cantidad de 0,45 litros. Finalmente, a la pregunta, ¿qué cantidad de jugo de limón se consideraba en la receta A? La respuesta será 0,45 litros. Entonces tenemos que la receta A utilizaba 0,45 litros de jugo de limón y la receta B utilizó 0,70 de jugo de limón. Es así que nuestra respuesta es la receta A utilizará 0,45 litros de jugo de limón. Ya tenemos nuestra respuesta. Ahora que revisaste, te invitamos a reflexionar y a responder las siguientes preguntas. ¿Qué procedimientos o estrategias utilizaste para resolver el problema? ¿Cuál de los procedimientos realizados puedes mejorar? ¿Cómo lo mejorarías? ¿Y en qué otras situaciones se utilizarán los números decimales? ¿Para qué sirve conocer los números decimales y por qué es importante? Ahora sigamos aprendiendo y vas a resolver el siguiente problema. Marina y su familia buscaron otra receta denominada la receta C. Observa la cantidad de insumos de la receta A y de la receta C. Aquí también se había borrado la cantidad de litros de jugo de limón que se necesitaba para la receta C. Ayúdales a calcular la cantidad de jugo de limón, sabiendo que la cantidad de jugo de limón de la receta A era 0,15 litros más que la cantidad de jugo de limón de la receta C. Si para la receta A se requería 0,45 litros de jugo de limón, ¿qué cantidad se habrá borrado aquí de la que necesitaba para la receta C? Vamos a identificar los datos.
La cantidad de jugo de limón de esta receta es de 0,15 litros más que en la receta de la limonada con kiwi. Entonces, ¿cuántos litros de jugo de limón necesitaré para la receta C? Este problema lo resolverás en tu cuaderno con la estrategia que tú elijas. Luego te invitamos a resolver la página 89 y 90 de tu cuaderno de trabajo de matemáticas de sexto grado. Pasaremos a resolver la ficha de problemas con decimales en la vida cotidiana. Leemos la siguiente situación problemática. María ahorró 5,50. Pedro tiene ahorrado 4 veces más que el dinero de ella. ¿Cuánto dinero tiene ahorrado Pedro? María ahorró 5 soles 50, pero Pedro tiene ahorrado 4 veces más el dinero de María. ¿Cuánto dinero tendrá Pedro? ¿Qué cantidad de dinero tiene María? 5,50. ¿Qué cantidad de dinero tiene ahorrado Pedro? 4 veces más el dinero que tiene María. ¿Qué debes averiguar? ¿Cuánto tiene ahorrado Pedro? Utilizaremos también nuestra estrategia de los esquemas. Primero vamos a representar con barras las condiciones del problema. Si deseas, puedes utilizar la estrategia de las monedas y billetes. María ahorró 5 soles 50 y Pedro tiene 4 veces más de lo ahorrado por María. Aquí tenemos el ahorro de María y aquí tenemos el ahorro de Pedro. Observa el ahorro de María y el ahorro de Pedro. Para resolver esta situación problemática, ¿cuál de las operaciones utilizarás? Muy bien, utilizarás la alternativa C, 4 veces 5,5. Luego analiza y completa las siguientes operaciones y compara con lo que tú hiciste. Cantidad de dinero que tiene ahorrado Pedro, 4 veces el dinero de María. Entonces, ¿cuánto tiene ahorrado Pedro? 22 soles. Hemos utilizado una multiplicación. Te proponemos otro nuevo reto que también lo resolverás en tu cuaderno de matemática con la estrategia que te parezca más fácil para ti. Isabel tiene una pieza de soga de 1,7 metros de longitud. Juan tiene otra pieza de soga 6 veces la longitud de ella. Si unen las dos piezas de soga para amarrar unas tablas, ¿cuál es la longitud de la soga unida? Isabel tiene una pieza de soga de 1,7 metros y la de Juan es 6 veces el tamaño de la soga de Isabel. Si juntan sus sogas, ¿cuánto medirá? Resuelve el problema con la estrategia que elijas. A tu familia coméntale la importancia de conocer los números decimales, porque te permiten tener una idea más precisa de la cantidad de insumos que se requieren para preparar una receta. También sirve para analizar la cantidad de los insumos que se utilizan para elaborar productos,
como galletas, gaseosas, etc., y tomar la decisión de consumirlos o no. Explícale en qué consisten los problemas propuestos y cómo los resolviste. Ahora viene nuestra autoevaluación. Comenta y responde las siguientes preguntas. ¿Qué sabías antes acerca de resolver problemas con números decimales? ¿Qué sabes ahora? ¿Cómo lograste aprender todo eso? Comenta las acciones que realizarás para mejorar tu desempeño en la resolución de problemas que implican acciones de comparación de números decimales. En tu cuaderno de matemática, escribirás el encabezado, la fecha y el título. El propósito de hoy, el primer problema que hemos resuelto. Recuerda utilizar colores para poder determinar más fácilmente cuáles son los datos. ¿Cómo lo resolvimos utilizando esquemas? Y una operación. Nuestros datos, la estrategia y la respuesta. Los datos, la estrategia y la respuesta. Luego, el problema 2 que resolverás con la estrategia que tú elijas. Léelo bien y vuélvelo a leer. Puedes preguntarte cuál de las dos recetas necesita más jugo de limón para hacerte más fácil la estrategia que elegirás. Coloca los datos, utiliza la estrategia y coloca la respuesta. Luego, el problema número 3 también lo puedes resolver con la estrategia que tú elijas. Sobre el problema de Isabel con la soga. Datos, estrategia y respuesta. Pondrás la respuesta. La cantidad de jugo de limón que estuvo considerada en la receta C es, y la longitud de la soga unida es. Aquí te dejo para que recuerdes algunos conceptos básicos sobre las operaciones con decimales. La suma y la resta y la multiplicación. Eso ha sido todo por el día de hoy, mis queridos estudiantes. Nos vemos en la próxima sesión del día de mañana.